bendiga, hermanos en la fe, amigos que nos sintonizan esta noche aquí a través de bbgministry.com. Damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí, nos ha dado el privilegio en esta tarde para mí poder traer este mensaje. Estamos bajo el tema cómo aceptar el perdón y perdonarte a ti mismo. Y esta tarde, esta noche, he traído el título de este mensaje: perdonar y ser. Hermanos, amigos, quisiera que fuéramos al Señor en oración para poder empezar lo que será la predicación, el estudio de su palabra. Oremos. Señor y Padre nuestro que moras en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Padre, en esta bella tarde, Señor, que tú nos has derramado, Señor, tu gracia, tu misericordia, Padre. Podemos ver tu amor, Padre, a través de la lluvia, Señor. Tu palabra dice que tú mandas lluvia sobre justos e injustos, Señor. No lo merecemos, Señor, mas sin embargo tu amor es grande, tu misericordia es hasta los cielos, Señor. Padre, bendice en esta tarde tu palabra, Señor, como lo has prometido. Bendice a aquellas amistades que nos sintonizan, Padre. Aquellas personas que no han hecho esa decisión de aceptarte, Padre, de aceptar el amor, Padre, el perdón y la salvación que tú ofreces, Señor. Te rogamos por la vida de ellos, Señor, que puedan ser impactados por tu palabra. Padre, que puedan, tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra es eterna, Padre. Bendice a aquellos hermanos de la fe, Señor, edifícalos a través de tu palabra, Señor. Damos gracias, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos y amigos, vamos a abrir la palabra del Señor. Si tiene ahí sus Biblias, si las puede abrir, vamos a estar en Mateo, capítulo número 18, 35. Como ya hemos mencionado, el tema de esta tarde es perdonar y ser perdonados. Y ahí vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar esta tarde. Dice así, Mateo 18, 21 a 35 nos dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo de aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debéis tú también tener misericordia? Yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Amén. Esta hermosa parábola que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, nos ha dicho en esta tarde de cómo es la importancia de esta parábola. Pero yo quisiera en esta tarde hablar un poco del perdón, ¿verdad? En el día de hoy, cómo es necesario el perdón. Vivimos en un mundo que es imperfecto, gente imperfecta que cometen errores, que tienen defectos, y esos errores se ven en todos los lugares, se ven en el hogar. El esposo, la esposa cometen errores. Yo he cometido errores, ¿verdad? A veces el esposo le promete a los hijos: hijos, te vamos a llevar a algún lugar a pasear, vamos a hacer esto. Y llegan algunas otras cosas, y ¿qué pasa? El padre no cumple y comete faltas.
Igualmente la esposa puede llegar a cometer faltas, ¿verdad? Haciendo promesas que no se cumplen. Muchos de esos en el día de hoy se ven en muchas familias. Las promesas que no son cumplidas, faltas de errores, son cosas del ser humano. También lo vemos en el trabajo. En el trabajo los patrones, los trabajadores, ¿verdad? Cada rato están defraudando al otro compañero. Y eso lo vemos en todo lugar, en la casa, en el trabajo y aún, hermanos y amigos, lo vemos en la iglesia. Por eso hay tantas divisiones en el día de hoy, porque hay errores que cometemos a veces por falta de comunicación, se malinterpretan las cosas, las palabras, a veces tratando de bromear con el hermano nos pasamos o se pasan con nosotros y a veces lo tomamos como un insulto, a veces lo tomamos como algo grave y hay personas dentro de la iglesia que se han ido, ¿verdad?, por tales cosas. Son errores humanos porque somos seres humanos imperfectos, porque a veces fallamos y vamos a fallar. Pero muchos de esos errores, hermanos, no son pecados, pero algunos sí son pecados, y aquellos pecados, hermanos, son los que lastiman a aquellos hermanos, son los que lastiman y que pueden quebrantar las familias como lo han hecho en el día de hoy. Por eso en Colosenses 3:13, ahí vemos en la primera parte, nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, unos a los otros, ¿verdad? No es fácil. Yo creo que por esa razón hay mucha gente que se aleja de la iglesia y dice: no, yo no necesito estar en una congregación porque yo puedo servir a mi Dios en mi casa. Yo puedo leer mi Biblia en mi casa, yo puedo orar en mi casa, puedo testificar en mi casa o fuera, pero no necesito de la congregación. Y eso es un gran error, porque cuando huimos de la congregación, huimos de lo que el Señor nos quiere mostrar. El Señor quiere que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo nos conocerá el mundo? Pues en amarnos los unos a los otros. Si no estamos en la congregación, no estamos amando los unos a los otros. Estamos evitando el estar con los hermanos, ¿verdad? Y el estar con los hermanos, el Señor nos llama a soportarnos los unos a los otros en todo tiempo, y nos debemos perdonar. No es perfecto. A veces tenemos la buena intención de hacer una promesa al hermano: hermano, cuente conmigo, yo voy a orar por usted. Hermano, cuente conmigo, yo le voy a llamar, yo voy a estar dispuesto o disponible cuando usted me necesite. Pero va a llegar un momento en el que se nos va a olvidar, o le vamos a fallar al hermano y ahí vamos a quedar mal. Pero el Señor nos dice que en todo momento estemos listos para perdonarnos los unos a los otros, porque a veces la intención es buena, pero no cumplimos, hermanos, y eso puede llegar a causar, hermanos, alguna dificultad, y puede causar, hermanos, que dos personas no puedan hablarse o perdonarse. Antes de entrar aquí a la palabra del Señor, tres cosas que yo he aprendido que son necesidades para el perdón. Y la primera es la examinación. Allí en 1 de Corintios, capítulo número 11, versículo número 28. Nos dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando acerca de la cena del Señor, cómo el cristiano debe fe, pero no solo en la fe, sino que si está en buena comunión con el Señor. Y esa es la primera cosa que nosotros, antes de pedir perdón, necesitamos hacer. Necesitamos examinarnos y ver cómo estamos con el Señor. Porque primeramente cuando fallamos, cuando pecamos, es contra el Señor, no es contra el hermano. Sí, claro, hemos pecado otra vez con el hermano, pero primeramente hemos pecado con el Señor. Así como David dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, y solo contra ti. Así lo dijo David. Entonces la primera cosa, hermanos, para lo que es necesario para el perdón es examinación. ¿He hecho algo mal yo? ¿Estoy mal? ¿Seré yo o será el hermano? El examinarse es muy importante, es una necesidad. En segundo lugar, hay que juzgarse a sí mismo, juzgar nuestras acciones. En el capítulo número 11,
Más adelante, el versículo 31, veamos lo que dice. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Una de las cosas necesarias para el perdón es juzgar nuestras acciones antes que el Señor venga a juzgarnos a nosotros. Nosotros podemos discernir si en realidad nuestras acciones son de corazón o son para engañarnos. Nosotros debemos primeramente juzgar nosotros mismos. Y en tercer lugar, una cosa necesaria para el perdón es la confesión. Hay que confesar al Señor. El Señor ya lo sabe, Él ya sabe que hemos fallado, pero necesitamos nosotros confesarlos. La confesión dice a Dios, yo le digo a Dios, Señor, yo estoy de acuerdo contigo, yo he pecado, yo reconozco que he pecado contra ti. Mire lo que dice allí en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Confesamos nuestros pecados. De nada nos sirve guardarlo, de nada nos sirve tratar de engañar, porque no podemos engañar a Dios, porque solo Dios conoce el corazón del hombre. Tal vez nosotros podemos engañar a aquellos en la congregación, pero no podemos engañar al Señor, porque el Señor conoce el corazón del ser humano y Él quiere que nosotros vengamos a Él en confesión, diciendo, Señor, yo estoy de acuerdo que he pecado contra ti. Para pedir el perdón necesitamos estas tres cosas, pero también necesitamos que con estas tres cosas el arrepentimiento, que es ser verdaderamente arrepentido, es aquella persona que está haciendo un acto, un pecado y reconoce que está mal. Y el arrepentimiento lo hace darle la espalda al pecado entera y ir hacia el Señor. Note que hay personas que en realidad experimentan el arrepentimiento, pero hay otras personas que se quedan en el remordimiento, ¿verdad? Se sienten mal porque le han fallado al Señor, pero no hacen nada, se quedan estancados en esa situación. Note por ejemplo a Pedro comparado con Judas. Recordamos que Judas vendió al Señor, lo vendió por dinero, lo traicionó. Y después de eso se dio cuenta que el error que había hecho, y Judas, en vez de arrepentirse, Judas le entró el remordimiento, ¿verdad? Yo he fallado al Señor. Y ese remordimiento lo mandó a suicidarse, lo mandó a quitarse la vida, porque nunca llegó a arrepentirse verdaderamente de corazón. Ahora tome al apóstol Pedro, que él negó al Señor, pero no solo lo negó una vez, sino que lo negó 3 veces. Y eso le causó mucho dolor al apóstol Pablo, pero al apóstol Pedro. Pero recordemos que el apóstol Pedro se arrepintió, se pudo arrepentir de ese pecado y él pudo ser levantado por las manos del Señor, porque Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿me amas? Y él le contestó, sí, Señor. Y el Señor le pidió, cuida mis ovejas. Y así Pedro, el arrepentimiento de él lo llevó a cuidar de las ovejas del Señor, a ser un líder como Dios lo había llamado. Ahí vemos la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento que Judas tuvo. Vayamos en primer lugar, hermanos, aprendiendo acerca del perdón. Algo muy importante en esta tarde que quisiera compartir con ustedes es que el Señor nos perdona. Algo muy sencillo, pero vayamos lo que la palabra de Dios nos enseña, que el Señor nos perdona. Ahí el versículo 27, estamos en Mateo 18. Ahí estamos hablando acerca de la parábola del deudor injusto, que ya la hemos leído en el principio del programa. Y notamos allí que el apóstol Pedro viene hacia Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y ahí el apóstol Pedro le dice, ¿hasta 7? Es la pregunta que le dice al Señor. Normalmente se dice que los rabís, los maestros de ahí de Israel, decían que se tenía que perdonar, se les daba 3 veces la oportunidad de perdonar.
Pero aquí el apóstol Pedro está un poco más generoso y le dice, Señor, ¿será que 7 veces? Pero vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, le dice, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Y eso es increíble, eso es hermoso, hermanos, la respuesta que Jesús nos dice. Yo creo que muchos de estos hombres pescadores no sabían multiplicar, no sabían, dudo que pudieran multiplicar esto, hermanos. Es un número muy grande, pero vemos que no debemos estar contando cuántas veces debemos perdonar a aquellos que nos fallan, aquellos que pecan contra nosotros. No debemos estar contando, ¿verdad? Todo el tiempo debemos estar dispuestos a perdonarlos. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdona. Aquí he escrito yo, dice, para que nosotros podamos aceptar el perdón de los demás, hay que ver cómo el Señor acepta nuestro perdón. Es justo que la palabra del Señor nos dice debía 10,000 talentos, una deuda muy, muy grande para este hombre. Y le debía a este rey tanto dinero, y dice en el versículo 27, y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahí podemos notar que este rey representa a Dios, representa al Señor, que dice que fue movido a misericordia. Qué hermoso, hermanos, es reconocer que servimos a un Dios de amor y de misericordia. Sí, claro, Él va a juzgar al mundo, Él va a juzgar a su iglesia, pero su amor, hermanos, es grande, su misericordia es grande para con nosotros, hermanos. Servimos a un Dios de amor. Dios es amor, dice la palabra del Señor. Muchas de las veces la gente piensa que Dios es juzgando a todo hombre, pero no, hermanos. Dios es un Dios de amor y de misericordia, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora estamos vivos, porque no hemos sido consumidos, como dice la palabra del Señor, por la misericordia del Señor, porque el Señor es tardo para la ira, hermanos, porque Dios está dispuesto a esperar, porque Dios es paciente para con el ser humano, ¿verdad? Tantas cosas que están sucediendo en el día de hoy, tantas leyes que se están aprobando en el día de hoy, hermanos, pero más sin embargo el Señor es paciente, está esperando para que muchos vengan en arrepentimiento, para que puedan ver, hermanos, que estamos en error y que el Señor está correcto y que nosotros necesitamos dar la espalda a nuestro pecado. Amén. Entonces, vemos que el Señor nos perdona. Ahí en Romanos 5:8 dice, mas nosotros, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Eso es hermoso, porque vemos que Jesús, aún dice, siendo aún pecador nosotros, Jesús murió por nosotros. Aún estando en la condición de pecado, el Señor fue a la cruz por cada uno de nosotros. Hermanos, Él fue y soportó la cruz, hermanos, por ti y por mí. Y el Señor, hay un error que la gente comete cuando escucha acerca de esto, ¿verdad? Hay un error que ellos hacen cuando escuchan el Evangelio, ¿verdad? De que solo tienes que creer, solo tienes que aceptar el Evangelio y creerlo. Pero mucha gente dice, no puedo venir a Dios así porque estoy sucio, porque he cometido tantas cosas, porque he pecado contra el Señor y no puedo venir en este momento, tengo que arreglar mi vida. Pero ese es un error que la gente comete. No necesitas arreglar tu vida, ¿verdad? Pase lo que pase, ¿verdad? Si has cometido un grave error, no es necesario arreglar tu vida. Tienes que venir así como el Señor nos ha mandado. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos va a dar ese descanso eterno que solo Jesús nos puede dar. No hay que arreglar nuestra situación, es solo nosotros. Vayamos ahí a Salmos 32, del 1 al 2. Un pasaje muy conocido, hermanos. Este Salmo de David, Salmos 32, del 1 al 2. Y nos dice ahí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Qué bendición para todos aquellos, hermanos, que su transgresión ha sido perdonada por el Señor y ha sido cubierto el pecado, ha sido limpiado por la sangre de Jesús. Dice el versículo número 2, bienaventurado el hombre
a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, hermanos. Esas son las bendiciones de que el Señor perdona a aquellos que se arrepienten, de que el Señor perdona, hermanos, no el Señor lo perdona y lo restaura y lo salva. Yo creo que es una de las cosas que aquellas personas que no creen que hay un Dios, los ateístas, ellos batallan con esto, creer esto, ¿verdad? Porque ellos dicen, ¿qué pasaría si una persona que es responsable, digamos, paga sus biles, provee para su familia, ¿verdad? Es trabajador, es responsable, si esta persona se muere, ¿verdad? Y compárala con una persona que ha vivido una vida de adulterio, de fornicación, una vida de bebidas alcohólicas, una vida de fumar, de droga, y al fin de sus días esta persona se arrepiente de sus pecados y él entra al eterno paraíso, al cielo, por la gracia y el amor y la salvación de Jesús. El ateo no puede creer esto. ¿Cómo es posible que una persona que vivió una vida contraria a esta persona pecaminosa, ¿verdad?, pueda entrar al reino de los cielos, y una persona que digamos responsable no puede entrar? Pero vemos que el Señor, Él perdona, hermanos, perdona a aquellos que se arrepienten, porque esta persona tal vez no era drogadicto, esta persona tal vez fue fiel a su esposa, pero no confiar en la obra de Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Entonces, en primer lugar, no solo Dios perdona nuestros pecados, así como este rey perdonó la deuda de este deudor injusto, Él le perdonó la familia, porque iban a tomar presa a la familia y muchas cosas, pero el Señor, movido a misericordia, le perdonó, así como a ti y a mí, hermano. El Señor nos ha perdonado y nos ha restaurado, que es muy importante reconocer eso, hermanos. En segundo lugar, perdonar, debemos nosotros, para poder perdonar y ser perdonados, debemos perdonar como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Vayamos allí a Colosenses, capítulo número 3. A ver lo que dice la palabra de Dios. Notemos, hermanos, que aquel deudor injusto no quiso perdonar. Se rehusó perdonar a aquel consiervo que se había encontrado. Y este consiervo le debía tal vez una deuda muy pequeña, no comparado con lo que él le debía al rey. Mas sin embargo, él no le perdonó la deuda a su consiervo. Más bien dice la palabra de Dios que lo mandó a la cárcel. Y hermanos, es importante que esto no se nos olvide, porque se nos puede llegar a olvidar que el Señor nos ha perdonado. Y a veces cuando la gente nos falla, a veces cuando un hermano peca contra nosotros o nos hace un daño, hermanos, se nos olvida que el Señor nos ha perdonado. Esto no debe suceder, porque debemos perdonarles, hermanos, como el Señor nos ha mandado. Debemos perdonarles como Él nos ha perdonado a nosotros. Que nunca se nos olvide, como este deudor injusto, ¿verdad?, que sabía que le había fallado el rey, pero cuando vio este consiervo, lo mandó a la cárcel, hermanos. Que esto no suceda con nosotros, que podamos perdonar a aquellos que nos ofenden, como dice la oración de Jesús, la oración al Padre. Colosenses 3:13, hermanos. Colosenses 3:13, hermanos, nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Dice: si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Como ya hemos mencionado, hermanos, vamos a hacer errores. Vamos a fallar a veces, hermanos. A veces gente nos va a fallar a nosotros. Y a veces van a pecar contra nosotros, hermanos. Pero, hermanos, necesitamos, como dice la palabra del Señor, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Dice: si alguno tuviere queja contra otro, ¿verdad? En el día de hoy hay tantas quejas, ¿verdad? ¿Verdad? No se puede satisfacer a toda la gente, ¿verdad? A veces la gente
se queja, no, que la música es muy contemporánea, no, que la música es ya música muy vieja, ¿verdad? No, que el pastor se tarda 3, 4 horas, no, que el pastor nomás predica 20 minutos, ¿verdad? La gente se queja de todo, ¿verdad? Va a haber quejas, no, el templo esto, o la gente empieza a buscar cualquier queja contra el hermano, contra la hermana, hermanos, y eso va a vernos a los otros, hermanos. No somos perfectos, hermanos, estamos en un proceso de purificación. El Señor está moldeando nuestras vidas día tras día, está cambiando, hermanos, cosas que tenemos que el Señor no quiere que estén allí. El Señor las está cambiando, hermanos, nos está haciendo un poco más como nuestro Señor Jesucristo. Ve ahí el versículo número 2, hermanos, ¿qué dice? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, hermanos. Todo esto es necesario para poder soportarnos y perdonarnos los unos a los otros. Debemos tener esa misericordia, hermanos, que el Señor tuvo, hermanos, como lo dice en la parábola, el rey movido de tener misericordia con nuestros hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú quieres que Dios tenga misericordia de ti, debemos tenerla para con nuestros hermanos en todo momento, ¿verdad? A veces queremos hacer ojo por ojo y diente por diente. Si nuestro hermano nos falla, me las va a pagar. Si nuestro hermano nos hace algo en contra de nosotros, ya no le queremos hablar, ya no le queremos saludar. Es triste, hermanos, pero yo he visto en la congregación líderes, hermanos, que le buscan la vuelta a un hermano, ya no lo quieren saludar. Son líderes, hermanos. Eso causa mucha tristeza. Para mí es algo triste ver a un líder hacer eso. Porque aquellos en liderazgo debemos ser humildes. Porque aquellos en liderazgo debemos poner el ejemplo, hermanos. Porque hemos sido llamados para el Señor, para vivos para el Señor, hermanos. Debemos en todo momento, hermanos, ser el humilde como el Señor nos ha llamado, hermanos. Eso no debe de pasar, pero pasa en nuestras iglesias, hermanos, y es lamentable. Por eso debemos estar vestidos, como dice la palabra de Dios, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia en todo momento, con paciencia. Vemos, hermanos, que dice ahí en Colosenses 3:13, en la última parte, dice, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, el cristiano tiene razón por qué perdonar a los demás. Tenemos razón, porque el Señor ha perdonado nuestras faltas. Esa es la razón por qué nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. Porque el Señor ha perdonado nuestras faltas. Compárese, hermanos, las faltas de nosotros con las faltas a los demás, ¿verdad? Digamos que nosotros le fallamos al Señor, ¿verdad? Compare una mentira, digamos, a la esposa con un engaño de infidelidad a la esposa. ¿Cuál es peor? Muchos dirán, pues la mentira a la esposa, ¿verdad? Tal vez le digo una mentira, es mucho más grave, ¿verdad? Y podemos decir que tal vez que sí, ¿verdad? Pero comparando las faltas que hemos cometido contra Dios y las faltas que cometemos con los hermanos, ¿cuáles son peores? Pues es la que hemos cometido con el Señor, porque nuestras faltas, nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Mas sin embargo, nuestra falta, nuestro hermano no han hecho tal cosa. Por eso nuestras faltas contra el Señor es mucho más grave. Mas sin embargo, Él nos ha perdonado a ti y a mí. Hermano, ¿cómo no podemos perdonar a nuestros hermanos? ¿Verdad? Debemos y estamos dispuestos. El Señor nos ha llamado a perdonarnos los unos a los otros, así como Cristo perdonó a ti y a mí. Ya hemos mencionado Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Pecaminosidad, aún estábamos sucios con pecado, pero el Señor llevó en la cruz del Calvario nuestras faltas, hermanos. Ahí vemos, vayamos ahí a Mateo 18, versículo 36, dice, aquí el rey le dice al deudor injusto, ¿no debéis tú también tener misericordia de tu consiervo,
como yo tuve misericordia de ti. Eso que el Señor nos está diciendo acá, ha habido una falta contra nosotros, el Señor, y no hemos nosotros perdonado a aquella persona, ¿verdad? No le hablamos en la iglesia, no le queremos escuchar, nos llama, no le queremos hablar. El Señor nos está diciendo, tú has hecho como lo que yo he hecho contigo, has tenido misericordia como yo he tenido misericordia de ti. Y nuestra respuesta debe ser sí, yo tengo que tener esa misericordia para con mi hermano, para con aquellos que pecan contra mí. En tercer lugar, hermanos, vemos aquí en la parábola del deudor injusto que seremos juzgados si no perdonamos a los demás. Ahí vayamos al versículo número 35. Nos dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Debemos perdonar a aquellos que nos ofenden, porque el Señor lo ha hecho con nosotros, nosotros debemos hacerlo de igual manera. Pero hermanos, al no perdonar a aquella persona, al rehusar a perdonar a aquellos hermanos, hay unas cosas que hacemos cuando no perdonamos. Y una de las primeras cosas que pasa cuando no perdonamos es que nos ponemos encima del amor de Dios. Nos hacemos mejor que Dios cuando no perdonamos a nuestros hermanos. Decimos que nosotros somos mejores que ellos. Decimos que yo no necesito de él o de ella. Y hermanos, allí es donde nos equivocamos. Y hermanos, y perdemos lo que es tener misericordia a los demás. Perdemos la bendición de que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermano. Y cuánto es necesario para el día de hoy que nosotros tengamos nosotros. Al no perdonar, hermanos, nos hacemos juez sobre aquellos que nos ofenden. Tomamos el lugar de Dios. Decimos, no te voy a perdonar porque tú no lo mereces. Y al hacer eso, hermanos, nos convertimos en juez. Y Santiago nos recuerda que no nos hagamos juez, porque, hermanos, no podemos tomar el lugar de Dios. Solo Dios puede juzgar, ¿verdad? Su palabra está escrita, hermanos. Su palabra es que al no perdonar, hermanos, nos olvidamos de la gracia y de la misericordia del Señor. Hermanos, y eso es muy verdad. Cuando no perdonamos a aquellos que nos ofenden, nos olvidamos que el Señor lo ha hecho por nosotros. Y cuando no lo hacemos, el Señor no nos puede perdonar, porque no hemos hecho lo que Él nos ha mandado hacer. Vayamos ahí a Mateo 6:14. Dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Dice el 15 más: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, más claro que eso no puede ser, hermanos. Está muy claro que la palabra de Dios nos dice: si no perdonamos a aquellas personas que nos ofenden, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Si verdaderamente estamos en la fe. Porque un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, cuando escucha este mensaje, si está en un problema, si está indeciso si debe perdonar a aquella persona, el cristiano cuando escucha esta porción debe de reconocer que está en un error y que necesita perdonar a aquella persona, hermanos, porque si no lo hace, el Señor no puede perdonarle. Una vez esto fue hace un poco de tiempo ya. Yo todavía era joven en la palabra del Señor y conocí a una pastora y pues es una muy linda persona. Y en ese momento ella me dijo, ella estaba cuidando de su nieto, ¿verdad? La mamá era hija de ella y la hija de ella había sido drogadicta. Bueno, no era hija de ella, perdón, era su nuera, era responsable, pero la mamá de ese niño era drogadicta, maltrataba al niño, lo golpeaba, sufrió grandemente ese niño y sufrió problemas mentales por causa de esa mujer. Y aquella pastora me dice, no sé, pero yo en realidad no puedo perdonar a esa mujer por todo el daño que le hizo a mi nieto, por el maltrato de años que ella hizo con él, y no creo que yo la pueda perdonar. Le hubiera podido citar este pasaje, que el Señor nos manda a perdonar a aquellas personas, aún las que nos han dañado, nos han causado daños terribles. El Señor nos dice, tú puedes perdonarlo
porque yo te he perdonado a ti. Hermanos, el perdón del Señor es tan poderoso, hermanos, que nos puede ayudar a perdonar a aquellas personas que han hecho un gran daño en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso la gente a veces, cuando se escucha que hubo una matanza, tal vez en un lugar público, y muchas de las veces cuando esa persona ha sido sentenciado a muerte o a vida en prisión, muchas de las familias vienen y le dicen: te odio, no te soporto, ojalá te pudras en la cárcel, ojalá sufras como hiciste sufrir a mi familia. Se ve un cristiano que él sube allí a la corte y dice: yo no te odio, yo no te puedo odiar porque Jesús está en mi corazón. Yo te perdono a pesar de lo que tú has hecho a mi familia, porque Dios me ha perdonado a mí, y ojalá que tú puedas arrepentirte de tu pecado, porque el Señor está dispuesto a perdonarte siempre y cuando busques el perdón de Dios y busques la fe en Jesucristo. Eso para mucha gente causa un enojo, ¿verdad? Porque dice: ¿cómo es posible que Dios puede perdonar a alguien que ha matado a gente, a alguien que ha hecho tanto daño? No es posible que Dios pueda hacer eso. Mucha gente que se cree autosuficiente o se autojustifica no puede creer eso, y causa un enojo tan grande que no puede creer en el perdón, en el amor de Dios. Y es grande, hermanos, el perdón del Señor. 2:13. Santiago 2:13 nos dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, aquí vemos, hermanos, que si no hemos entendido la misericordia de Dios, darnos cuenta que el Señor, hermanos, ha mostrado su misericordia con nosotros, hermanos, y no nos ha dado lo que merecemos, ¿verdad? Porque lo que merecemos, hermanos, es juicio. Lo que merecemos tú y yo, hermanos, es no entrar en el reino de los cielos. Mas sin embargo, el Señor tiene misericordia y nos perdona, hermanos. Y debemos en todo momento reconocer eso, hermanos, para que nosotros de igual manera podamos tener misericordia con aquellos hombres, aquellas personas que nos ofenden, o a un hermano, hermanos, que nos ofende a nosotros. Y podemos ver, hermanos, que Dios está listo para darnos el perdón. Dios está dispuesto, hermanos, para darnos el perdón. ¿Qué es necesario para que el Señor nos perdone? Es necesario el arrepentimiento. Es necesario creer el Evangelio del Señor y ese perdón del Señor. Hay que confesar nuestro pecado delante de Dios, porque cuando confesamos nuestras faltas, le decimos a Dios: Señor, estoy de acuerdo que he fallado contra ti y necesito tu perdón. También vemos, hermanos, amigos, que hay algunos que no creen que merecen el perdón de Dios. Hay algunas personas que han hecho cosas tan graves para ellos, cosas que puedan decir que son cosas muy feas, muy que han ofendido a Dios de una manera tan grave, que hay gente que dice: yo no merezco el perdón de Dios. Y es cierto, nadie merece el perdón de Dios, ni tú ni yo. Mas sin embargo, Dios lo ofrece para todos aquellos que están dispuestos a recibirlo. Y hay algunos también, hermanos, que tal vez dicen que no pueden perdonar ellos mismos por lo que han hecho, ¿verdad? Escuché un testimonio de una mujer que había tenido 3 abortos, y para ella fue muy doloroso lo que ella había hecho, ¿verdad? Había matado a estos 3 niños que ella iba a tener, ¿verdad? Se decidió por no tenerlos, ¿verdad? Y tuvo 3 abortos durante su vida. Y algo que ella dijo, dice que yo tuve un tiempo donde yo no me... Y ella dice que en realidad no te puedes perdonar a ti mismo, porque si te pudieras perdonar a ti mismo, no necesitarías de Jesucristo, ¿verdad? Es necesario Jesús para que podamos ser perdonados, hermanos. Yo sé que tal vez hay alguna persona allí que ha hecho una gran maldad, un gran daño a alguna familia, y se dice: pues yo no me puedo perdonar por lo que he hecho. Pero Jesús te puede perdonar, Jesús te puede restaurar, y Él lo ha hecho y Él lo hará,
para todos aquellos que confían y que aceptan ese perdón del Señor. Para concluir, veamos cómo José perdonó a sus hermanos, ¿verdad? José, que fue hijo de Jacob. Jacob tuvo varios hijos, Benjamín, pero José, a los 17 años, ¿verdad? José era el favorito de su padre Jacob. Y José era el favorito de Jacob y él vigilaba, podemos decir, a sus hermanos para ver cómo ellos trabajaban, para ver lo que él hacía. Y José le decía a su padre todo aquello que sus hermanos hacían. Sus hermanos le tenían envidia, lo envidiaban, no lo podían soportar, porque su padre, el padre de ellos, le amaba más a José que a todos los demás. Y una vez estos hermanos estaban planeando, querían matarlo, querían deshacerse de José. Y estando él, José, cuando él vino a sus hermanos, José los estaba buscando, los encontró, ellos lo agarraron, le quitaron la túnica, una túnica que su padre le había regalado porque él era el favorito, y lo metieron en un pozo. Y mientras ellos planeaban en pensar qué iban a hacer con José, venían aquí unos compradores de esclavos. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron como esclavo. Imagínense esa traición de los hermanos de José. Lo vendieron como esclavo y se lo llevaron lejos a Egipto, donde José trabajó como un esclavo. Agarra confianza dentro ahí en Egipto, porque él era un joven muy talentoso, que podía leer, que podía entender muchas cosas. Y empezó a ganarse puesto allí en Egipto, ¿verdad? Pero se vio José en otro problema allí con la esposa de Potifar, que quiso esta mujer acostarse con él, pero él rehusó hacerlo. ¿Y qué pasó? Lo mandaron a la cárcel. Y ahí estuvo por un buen tiempo, hermanos. Todo por causa de sus hermanos que le habían traicionado. Hermanos, su propia sangre lo había traicionado. Y después de los años vemos que José salió de la cárcel. Y José, hermanos, fue usado grandemente por el Señor. Y Dios lo puso como líder en Egipto, ¿verdad? Segundo de Faraón. Y vemos que los hermanos de José tuvieron que ir hacia Egipto para ayuda, ¿verdad? Ellos miraron a este hombre en poder, que era José. Ellos no sabían, ellos estaban pidiendo comida. José lo reconoció, ¿verdad? Y le causó gran dolor, porque estas personas eran sus propios hermanos que lo habían vendido como esclavo, que eran causantes de que José estuviera tanto tiempo en una cárcel sufriendo, ¿verdad? Pero vemos que aún así José perdonó a sus hermanos, porque él pudo reconocer que todo el mal que sus hermanos habían hecho contra él, el Señor lo había planeado para bien, era para bien de José. Así, hermanos, todas las pruebas, todas las cosas que vienen en nuestras vidas, el Señor lo hace para nuestro bien, para que seamos probados, para que seamos forjados, hermanos. Por eso el Señor lo hace, y debemos en todo momento reconocer que vivimos en un mundo imperfecto, que la gente nos va a fallar, y el Señor espera que nosotros tengamos misericordia de ellos, como Él tuvo de nosotros misericordia. Así también el Señor nos pide que nos soportemos los unos a los otros y perdonarlos los unos a los otros. Así como Pedro le dijo a Jesús, 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? Hermanos, son muchas veces. Y esas son las veces que nosotros debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Amén. Así, hermanos, ha concluido el estudio de esta tarde. Yo espero que haya sido de bendición, hermanos, de cómo perdonar y ser perdonados. Perdonar a aquellos que nos ofenden y ser perdonados por el Señor y aceptar el perdón de los demás. Oremos. Señor, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta tarde, Señor, damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos enseña, Padre, que debemos tener misericordia con aquellos, Padre, que nos han fallado.
debemos también pedir misericordia de ti, Señor, porque a veces te hemos faltado, te hemos fallado, Señor. Hemos faltado a algunas personas de igual manera. Damos gracias porque tú nos has perdonado, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, Padre. Porque hemos ofendido a ti, Señor, y hemos pecado solamente contra ti, Señor. Y ahora te pedimos tu perdón, Señor. También, Padre bendito, te pedimos por aquellos amistades, aquellos personas que están escuchando este programa, Padre, que tal vez han pasado por un engaño, por una infidelidad, Señor, por alguna situación que les ha dolido, Señor, que les ha causado mucho daño, Padre, y ellos no han encontrado la forma de perdonar a aquellas personas que han causado ese daño, Señor. Pero tú puedes librarlos, Señor, en esta tarde, Padre. Tu misericordia es grande, Señor. Ayúdales a entender que tú les has perdonado, Señor, que tú les puedes perdonar, y con ese mismo perdón, Señor, ellos pueden perdonar a aquellos que les han causado ese daño, Padre. Tú lo puedes hacer, Padre, porque tú puedes librarlos, Padre, de ese dolor, Padre. Damos gracias por tu perdón, Señor, porque no lo merecemos, Padre. Mas sin embargo, tú lo das a cada uno de nosotros, Señor. Quédate con nosotros, te rogamos, Padre. Bendice la audiencia de BBG Ministry, Señor. Y bendice, Padre, esta tarde, Señor. Porque todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén.